seleccionando un bastidor adecuado para la obra que tengo en mente, porque seguramente estarás de acuerdo que para crear una obra de arte necesitamos tener los ingredientes y los componentes adecuados. Exactamente es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. En particular, Dios ha provisto que tú y yo seamos esos personajes, elementos importantes para crear una gran obra maestra, porque, como dice el lema de nuestras clases, hemos sido creados por Dios, creados en Cristo, para cumplir con el propósito eterno de nuestro Dios. Y de esta forma hemos sido creados, diseñados y capacitados para llevar a cabo esa tarea tan hermosa a la cual Dios nos ha llamado. Permíteme poner en orden nuestro estudio para que comencemos con lo que seguramente será una clase muy bonita y que aprenderemos mucho. Bien. ¿Recuerdas que hemos estado hablando del lema de nuestras clases? Ese lema que durante toda esta semana hemos estado repitiendo, pero que nos sirve de referente para saber a lo cual Dios nos ha llamado. ¿Qué te parece si decimos nuestro texto lema, que como ya sabes, se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10? Si ya te lo sabes, ¿qué te parece si lo decimos juntos? El texto dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Recuerdas que el día de ayer hablamos cómo Jesús muere en el Calvario, pero que resucitó al tercer día? Y después aparece a sus discípulos. Pues bien, tenemos que decirlo que Jesús apareció a más personas. De hecho, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, nos dice que en una ocasión Jesús apareció a más de 500 personas. Así que tenemos que ver que estas apariciones del Jesús resucitado son una poderosa evidencia a favor de su resurrección. También recordarás que Jesús habló con sus discípulos y les comentó de la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo, a fin de que ellos puedan cumplir el propósito de ser testigos de Jesús. Ahora, en la clase de hoy, vamos a ver cómo se cumple esa promesa del Espíritu Santo. Nos vamos a ubicar en el momento de una fiesta judía que se conoce como Pentecostés. En esta fiesta, los seguidores de Jesús experimentaron la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, y Dios demostró su poder por medio de ellos a fin de llevar a otras personas para que conocieran a Jesús. En este evento del día de Pentecostés, también tenemos registrado el primer sermón del apóstol Pedro. Sermón que, por cierto, ocurre después de que Pedro negó a Jesús y también de cuando Jesús restaura a Pedro y le encarga que esté al pendiente de la iglesia. Entonces, cuando vemos el sermón de Pedro, podemos notar la sencillez, la simpleza con la que predica, pero también vemos el poder de la predicación. Porque Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, declaró cómo cada profecía del Antiguo Testamento mostraba que Jesús era el Salvador. Y esto lo entendió el pueblo. Ellos comprendieron el evangelio que Pedro anunciaba y entonces hizo un llamado para que el pueblo se arrepintiera, que pusieran su fe en Jesús.
Y así, el ejemplo de Pedro nos sirve para entender cómo deberían de ser las conversaciones del Evangelio hoy en día. Pero, ¿qué te parece si comenzamos a trabajar? Para esto, tu maestro o maestra te va a entregar una hoja de trabajo titulada Leyenda o Verdad. En esta hoja deberás determinar si las afirmaciones que contiene son verdad o son una leyenda. Te recomiendo que tengas Biblia en mano para que puedas trabajar. Si ya tienes tu hoja, ¿qué te parece si ponemos manos a la obra? Una vez más, tienes 5 minutos, tiempo que comienza ahora. Muy bien. ¿Qué encontraste? ¿Pudiste determinar si las afirmaciones de nuestra hoja de trabajo son verdad o son leyenda? ¿O tuviste alguna dificultad? No te preocupes, si tuviste alguna dificultad o alguna duda, permíteme compartir contigo las respuestas para que puedas ponerlas en tu hoja. Así, la respuesta número 1 es leyenda, porque el personaje es Pedro. La respuesta número 2 es leyenda, porque fueron 3000. Respuesta número 3, verdad. Respuesta número 4, leyenda, porque fue en una nube. Respuesta número 5, verdad. Respuesta número 6, leyenda, porque Pedro usó el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías. Qué bueno que pudiste trabajar con esta hojita y me alegra mucho que hayas aprendido más acerca de la Biblia. Pero pasemos de lleno a nuestra clase. Hoy vamos a ver que si seguimos a Jesús, nos convertimos en seguidores de Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a entender las verdades de Dios. Nos ayuda a compartir el amor de Dios a otras personas. Y también, ten por seguro que cuando compartimos acerca de Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda a saber qué debemos decir en el momento adecuado. ¿Qué te parece si vemos qué nos dice la Biblia al respecto? Pasemos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Para ello, tu maestro o maestra te va a entregar una hoja de trabajo sobre nuestras lecturas bíblicas, que en nuestra clase corresponden al libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Una vez más, te recuerdo que si no quieres escribir las respuestas en tu hoja, no hay ningún problema. Lo importante es que tengas la hoja porque esta te va a servir de guía durante nuestra clase. Si ya tienes tu hoja, ¿qué te parece si vemos qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a ver nuestra primera lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Permíteme que lea para ti esta porción de la Biblia. Dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?
no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, respondió Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué nos está diciendo esta porción de la lectura de la Biblia? Bueno, el libro de los Hechos documenta que Jesús prometió a sus seguidores, a sus discípulos, que recibirían poder y que serían llenos del Espíritu Santo. Aquí también vemos que Jesús les explica que deben esperar la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo y el poder con el cual serían investidos antes de ir al mundo para ser testigos de Jesús. La respuesta de los discípulos es interesante porque nos permite ver qué es lo que estaban pensando en ese momento o qué es lo que sentían. Jesús estaba preparando a sus discípulos para un reino espiritual. En cambio, los discípulos pensaban en establecer un reino físico, el Israel terrenal. Así que la respuesta de Jesús seguramente les sorprendió, porque en vez de que Jesús dijera que era el momento de restablecer a Israel como nación, Jesús les dijo que no les tocaba saber ni la hora ni el momento determinados por el Padre. En cambio, Jesús les dijo que ellos serían llenos del Espíritu Santo y que llevarían el Evangelio desde Jerusalén a todo el mundo. Jesús estaba preparándolos para la misión a la cual Dios los había llamado y establecer la iglesia, no una entidad política, un reino físico. Entonces, vemos que Jesús le dijo a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para que pudieran ser sus testigos. Y entonces, cabe preguntarnos, ¿qué nos enseña esto acerca de la razón por la cual Dios nos ha dado de su Espíritu Santo? ¿Cuál crees que sea el propósito de Dios al investirnos de su Espíritu? ¿Qué te parece si continuamos leyendo la Biblia? Ahora vamos a ver Hechos, capítulo 1, pero los versículos del 9 al 11. Una vez más, permíteme leer para ti. La Biblia dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Vamos a ver qué aprendemos de esta porción de la Biblia. Lo que estamos viendo es que inmediatamente después de que Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo y que recibirían poder para poder ser testigos de Jesús, Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, nos dice que Jesús ascendió físicamente al cielo en una nube. Esto es maravilloso. Y cuando los discípulos estaban viendo hacia el cielo cómo el Señor se elevaba, dice que dos hombres se aparecieron junto a ellos. Estos eran mensajeros de Dios, que les dijeron que Jesús regresaría de la misma manera gloriosa como ascendió al cielo. Lo que significa que el retorno de Jesús será visible y corporal, pero en su cuerpo glorificado.
Seguramente fue algo verdaderamente increíble para los discípulos ver cómo Jesús ascendía a los cielos. Y entonces, si hubieras estado ahí, ¿qué hubieras aprendido del poder de Dios? Sigamos con la Biblia. Ahora, ¿qué te parece si, siguiendo dentro del capítulo 1 de Hechos, ahora leemos los versículos 12 al 14? Una vez más, leo para ti. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. En esta porción de la Biblia vemos que inmediatamente después de la ascensión de Jesús al cielo, ellos regresaron a Jerusalén, donde permanecieron juntos y se dedicaron a la oración. Ellos entendieron todo lo que Jesús había hecho y todo lo que les había enseñado. Ellos sabían también que Jesús prometió enviar a su Espíritu Santo y que ellos se convertirían en testigos. Pero tenemos que ser honestos. Seguramente no sabían cómo sería el momento en que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos, ni cuándo comenzaría la misión a la cual han sido llamados. Pero se dedicaron entonces a orar, a esperar, y obedecieron la voz de Dios. Si tú hubieras estado dentro de este grupo de discípulos, ¿te hubieras impacientado por la llegada del Espíritu Santo, deseando que llegara inmediatamente? Lo que vemos aquí es que los discípulos aprendieron a esperar los tiempos de Dios. Te puedo asegurar que ellos estaban maravillados y había una gran expectación en ellos. Lo cual, por cierto, nos enseña que nosotros también tenemos que aprender a confiar en Dios, a esperar en los tiempos de Dios para todas las cosas a las cuales nos enfrentamos día con día. Sigamos leyendo la Biblia. Ahora vamos a pasar al capítulo 2 del libro de Hechos y permíteme que lea del versículo 1 al versículo 13. Mira con atención, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia,
de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Cuando llegó el día de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un solo lugar. Dice que de repente vino un sonido de un viento muy fuerte, un viento recio. Nuestro texto dice como una ráfaga, la cual llenó el lugar donde estaban los discípulos. Y entonces ellos vieron una especie de llama de fuego que se posaba sobre cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otros idiomas bajo la guía y poder del Espíritu Santo. Recuerda que estábamos hablando de la fiesta del Pentecostés y por ello había judíos procedentes de muchísimas ciudades del mundo conocido, cada uno con diferentes lenguas maternas. Entonces, estos judíos que estaban en Jerusalén, al escuchar que los seguidores de Jesús hablaban en su propio idioma, fueron sorprendidos. Fue algo sorprendente. También fue sorprendente que cada persona escuchó el mensaje del Evangelio de Jesús en su propio idioma. Las personas estaban sorprendidas ante lo que veían y escuchaban, aunque otros pensaban que los discípulos estaban borrachos. Vamos a ubicarnos momentáneamente en ese momento en Jerusalén. Si tú hubieras estado presente ahí y hubieras visto a estos discípulos de Jesús hablar en tu lengua materna, ¿qué hubieras pensado? ¿Y cómo este milagro en particular lleva a las personas a conocer a Jesús? Vamos a seguir con la lectura de la Biblia. Ahora vamos a hacer una lectura un poquito más amplia. También en el capítulo 2 del libro de Hechos, pero del versículo 14 al versículo 36. Permíteme que lea para ti. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo,
Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Una lectura maravillosa que nos enseña que las personas tenían muchas dudas acerca de lo que estaba pasando. No sabían qué era lo que sucedía. Por eso, Pedro tuvo que ponerse en pie y se dirigió a la multitud. Pedro, lleno del Espíritu Santo, compartió cómo el Antiguo Testamento, que por cierto era entendido claramente por los judíos allí presentes, el Antiguo Testamento señalaba y prometía a un Salvador, un Mesías que traería salvación a toda la humanidad. Entonces, el Espíritu Santo llevó a Pedro a demostrar cómo Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento y demostró que era el Salvador prometido para toda la humanidad. Pedro también destacó que la resurrección de Jesús era la prueba final de que Jesús es el Mesías, el Salvador largamente esperado. Y entonces es perfectamente válido que tú y yo nos preguntemos. Pedro se levanta y comienza a hablar. Así que la actitud de Pedro te motiva a compartir a Jesús, sabiendo que las palabras de tu boca serán puestas por el Espíritu Santo. Algo verdaderamente sorprendente, cómo el Espíritu Santo guió a Pedro para decir las palabras adecuadas en el momento adecuado, y cómo el Espíritu Santo también puede usar tu vida para hablar de Jesús a otros y pondrá las palabras adecuadas en tus labios. ¿Qué te parece si seguimos leyendo la Biblia? Pasemos ahora a los versículos 37 al 41 del mismo capítulo 2 de Hechos. Una vez más, permíteme que lea para ti. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros,
es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. La Biblia nos está diciendo entonces que inmediatamente después de que Pedro compartió la verdad acerca de Jesús, el pueblo se sintió conmovido. Es decir, el Espíritu Santo había tocado sus corazones, había puesto en sus mentes el deseo de conocer la verdad, y esa verdad era el Jesús resucitado y el Jesús Salvador. Ellos lo entendieron. Entendieron todo lo que Pedro habló de Jesús, porque recuerda, como dijo Pedro, muchos de ellos habían sido testigos de los milagros y la resurrección de Jesús. Así que ellos sintieron convicción de que eran pecadores necesitados de Jesucristo para su perdón. Y este perdón Jesús se los ofrecía, y ellos querían empezar una relación con Dios, aunque ciertamente no sabían cómo hacerlo, y por ello se acercaron a Pedro preguntando qué hacer. Ante esto, Pedro les enseñó que podían recibir el perdón de Dios si se arrepentían, es decir, si dejaban de practicar sus pecados y si dejaban de vivir solamente por los impulsos de sus emociones y sus deseos, y en cambio depositaran toda su confianza únicamente en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Así que el Espíritu Santo obró por medio de Pedro al proclamar las buenas nuevas de Jesús para que muchos confiaran en Cristo. Y mira lo que dice el texto: 3,000 personas aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador. Y en ese momento fueron considerados hijos de Dios y pasaron a formar parte de la incipiente iglesia de Jesús que comenzó en ese día de la fiesta de Pentecostés. Fue verdaderamente sorprendente lo que ocurrió. Y seguramente ver a 3,000 personas entregando sus vidas a Jesús era verdaderamente conmovedor. Cómo la palabra de Dios los movió, cómo el testimonio de Jesús los movió, y ellos reconocieron a Jesús. Pero ¿sabías que Lucas, en su Evangelio, en su capítulo 15, versículo 10, nos dice que hay verdadera alegría, gozo, regocijo en el cielo cada vez que una persona se entrega a Cristo? Así que esto tiene que llevarnos a que nos hagamos una pregunta: ¿cómo afecta esto nuestras prioridades en la vida? ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades en nuestra vida que Dios nos concede? ¿Seguir viviendo impulsados por nuestros deseos, por nuestras emociones, o incluso seguir viviendo en pecado, o arrepentirnos, dado el poderoso testimonio de Cristo y la convicción de que Él es el Salvador esperado? Vamos a tener otra lectura. Por favor, acompáñame en esta lectura, que ahora son del versículo 42 al versículo 47 de Hechos capítulo 2. Leo para ti. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo,
Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Después de la venida del Espíritu Santo, ese día en Pentecostés, la primera iglesia de Jesús mostró pureza de amor por Dios y por su semejante. También mostraron interés en alcanzar a otras personas para Cristo. Estos primeros cristianos se dedicaron a la enseñanza de la Biblia, al compañerismo, a disfrutar, compartir el pan juntos y a la oración. Las personas alrededor de ellos se maravillaban de todas las señales y maravillas que se hacía de mano de los apóstoles. Así que en esta primera iglesia había una demostración generosa, increíble, de cómo unos a otros se amaban y usaban sus recursos para ayudarse unos a otros y cumplir el propósito para el cual Dios los había llamado. Mira lo que dice el texto, que los discípulos pasaban tiempo juntos, compartían alimentos juntos con alegría y además crecían en amor unos por otros. Estas características demuestran que sus vidas habían cambiado. Como resultado de esto, Lucas, autor del libro de los Hechos, nos dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que eran salvos. Este panorama de la primera iglesia cristiana tiene que llevarnos a entender que nuestras iglesias deben de ser un modelo de lo que hacían ellos y debe ser una exhortación para que nosotros anhelemos vivir adorando y sirviendo a Dios. Debemos aprender a amarnos cuidándonos unos a otros. Debemos interactuar y ser de bendición con las personas que nos rodean, además de compartir a cada oportunidad la palabra de Dios. Este pasaje que acabamos de leer nos presenta un cuadro claro de cómo deben ser las iglesias cristianas hoy en día. Y esto inevitablemente tiene que llevar a preguntarnos, ¿crees tú que la iglesia de hoy se parece en algo a lo que describe el autor de Hechos? Pero no solo eso, sino además tenemos que preguntarnos cómo podemos modificar nuestras vidas para que podamos imitar ese modelo de conducta si es que somos seguidores de Cristo. Hemos dicho que todo estudio de la Biblia tiene que tener una aplicación personal. Así que permíteme dejarte dos preguntas para que reflexiones en ellas y las apliques a tu vida. Pregunta número 1. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo mora en ti afecta cómo enfocas tu misión de enseñar a otros acerca de Jesús? Y es que el estudio bíblico que tuvimos hoy nos mostró que el Espíritu Santo vive en nosotros. Una vez que nos volvemos seguidores de Jesús, el Espíritu Santo mora en el creyente. Él nos guía a toda verdad y nos da el poder que necesitamos para compartir de Jesús a otras personas. Así que yo quiero invitarte a que dediques un tiempo para darle muchísimas gracias a Dios por la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida. También dedica un tiempo para agradecer a Dios porque Él te ha llamado a servirle y además Él ha prometido equiparte, capacitarte, adiestrarte a fin de que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pregunta número 2. ¿Cómo podemos aprender del modelo de la iglesia saludable y en crecimiento que nos relató Lucas? ¿Qué aprendemos? Bien, Lucas nos revela una iglesia que se dedicaba a la enseñanza de la palabra de Dios, a la oración, al compañerismo, a las relaciones interpersonales, a compartir el evangelio. Así que yo quiero invitarte
a que dediques un tiempo a pensar cómo podemos hacer que nuestras iglesias se parezcan cada vez más a esa iglesia que Lucas describe. También aparta un tiempo y pídele a Dios que te ayude a ser un agente para poder crear una cultura cristiana que sea de bendición, que sea fructífera en tu iglesia y que sea para la gloria de Dios. En esta clase es mi deseo que hayamos sido exhortados a descubrir que una vez que somos seguidores de Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a hablar acerca de Cristo y nos manda a ser testigos de Jesús, a llevar a otras personas a que conozcan a Jesús donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos. Una última pregunta. ¿Conoces a alguien que necesita saber de Jesús? Quisiera pedirte que al término de la clase en tu grupo dediquen un momento para pensar en personas que necesitan saber de Jesús. Si es posible, apunten sus nombres y hagan oración, formen un grupo de oración pidiendo que Dios les permita hablar a estas personas de Jesús. De ser posible, oren mencionándolos por nombre. Y vas a ver cómo Dios va a actuar y va a mover corazones. Y seguramente te sorprenderá cuando sepas que Dios te da la oportunidad de hablarles de Cristo. Así que, ¿qué te parece si hacemos también una oración y pedimos que Dios nos dé la visión para poder predicar su evangelio? ¿Estás de acuerdo? Bien, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque nos has llamado a ser hijos tuyos, tus seguidores, tus discípulos, pero también gracias porque nos das de tu Espíritu Santo y tu Espíritu nos capacita, nos guía a la verdad y nos ordena que hablemos de ti a otras personas. Señor, antes de que tú ascendías a los cielos, dijiste que debemos ser testigos tuyos. Por lo que queremos pedirte, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos des esa hambre del Evangelio, esa necesidad de compartir el Evangelio a otras personas. Pero también, Señor, danos palabra de sabiduría para poder hablar a otras personas. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para que más personas te conozcan como único Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al fin de una semana de estudio, una semana apasionante, ¿verdad? Donde descubrimos que Dios es el gran diseñador, porque ha diseñado un plan maravilloso para nuestras vidas. ¿Y qué te parece si finalizamos nuestra semana con nuestro texto lema? Vamos a decirlo por última vez, pero que quede en nuestros corazones para que lo vivamos. Vamos a decirlo. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Me dio mucho gusto estar contigo en esta semana y quiero agradecerte que me hayas acompañado, pero sobre todo quiero pedirte que lo que aprendiste lo atesores, lo vivas y disfrutes de ese diseño maravilloso para el cual Dios te ha llamado. Que Dios te bendiga. Solo Él su vida dio en la cruz
nos amó a ti y a mí. Solo Él y nadie más resucitó y volverá por ti y por mí. Solo uno la cruz se enfrentó, solo uno al débil rescató. ¿Quién puede trazar nuestro camino? ¿Quién nos puede dar nuevo destino? ¿Quién conoce cada corazón y nos quiere amar? Solo Dios y nadie más. Solo Él es el Rey, el Señor, su nombre es Cristo. Solo Él reinará, la creación clamará, Cristo. Solo uno es puro en amor, solo uno es digno de honor. ¿Quién puede trazar nuestro camino? ¿Quién nos puede dar nuevo destino? ¿Quién conoce cada corazón y nos quiere amar? Solo Dios y nadie más, solamente Dios, solo Dios y nadie más, solamente Dios. ¿Quién puede trazar nuestro camino? ¿Quién nos puede